Bueno, buenas tardes a todos. Primero quiero agradecer a Cristian y a Juan por haber organizado este evento, a Lucy y a José Eduardo Gómez por haber aceptado nuestra invitación. De nuevo, bienvenida Lucy a la Colombia. Y bueno, yo no tengo una presentación en diapositivas. Me hago esta pregunta primero. ¿Es posible una política monetaria independiente en el mundo globalizado y dolarizado de hoy? La respuesta inmediata desde el punto de vista del mandato legal de la Junta Monetaria, del Banco de la República y del Banco Central es que sí, por supuesto. En esencia, el mandato que tiene la Junta del Banco de la República es tener una política independiente, tanto del gobierno como de los agentes privados, y esa política independiente tiende a garantizar lo que planteaba Lucy en su intervención, la estabilidad de los precios y por otra parte el máximo empleo. En el caso colombiano no se dice máximo empleo, sino mantener la actividad económica. Pero por supuesto esa respuesta sería respuesta desde el punto de vista puramente legal. Vamos a la respuesta desde el punto de vista real. El primer punto es que en la situación colombiana de hoy es posible que nuestra política monetaria sea independiente. En principio no lo es. No lo es por varios motivos. El primer punto es que la economía colombiana no es una economía nacional separada de la economía global. Es una economía interconectada con la economía global por múltiples canales que ahora más adelante voy a tratar de ver en más detalle. Y en segundo lugar, la economía colombiana está profundamente ligada por distintas vías, tanto por las vías del comercio, es decir, casi todas las facturas, digámoslo así, del comercio internacional están en dólares. Segundo, la mayor parte de las deudas por ese mismo motivo están en dólares. Tercero, la financiación de la economía. El endeudamiento colombiano del Estado colombiano para poder obtener financiación también está en dólares. Todas estas financiación en dólares, estos pagos en dólares, estas obligaciones en dólares están interconectadas y forman, como dice Hyun Song Shin, el economista jefe del Banco Internacional de Compensaciones, del BIS, dice, forma un ecosistema de capas interconectadas que se refuerzan unas a otros. Esto implica que, en principio, el nivel de independencia o el grado de protección o el grado de aislamiento de la economía colombiana con respecto al dólar, con respecto a las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, pues es muy pequeña, es muy estrecha y realmente no es muy importante. Y por último, si queremos ver, ahora Cristian hablaba de cómo la Junta del Banco está muy ligada hacia una historia, o muy tendiente hacia una historia que está por el lado de la demanda. Esto tiene que ver con una cosa, en el fondo todo esto tiene que ver con el modo mental y con los modelos que tienen en la cabeza del mundo los que están en la Junta Monetaria o en la Reserva Federal o en los bancos centrales del mundo. Es decir, la imagen que tienen del mundo, el modo en que lo piensan, el modo en que casi que de inmediato cuando en marzo de este año la Junta del Banco comenzó a subir la tasa de interés en consonancia, casi que en forma sincronizada con la tasa de interés, con la subida de la tasa de interés en Estados Unidos, pues era simplemente un cambio en el modo de pensamiento y haber entrado de inmediato en un modo que dice que allá hay una historia de demanda, hay un recalentamiento de la economía, hay una historia en la cual la demanda está creciendo demasiado, pero con una notación que voy a hacer de paso, aunque no estaba en este punto, y es la siguiente, ellos dicen, paradójicamente, en este momento ya no es solo el consumo que está creciendo la inversión también. Y paradójicamente además, y es una parte que yo no he entendido mucho todavía en los pronósticos del banco, ellos dicen que va a caer el crecimiento de la economía a 0.5% el próximo año. Este año está creciendo al 7.2% hasta el momento. Yo no entiendo en qué modelo, con qué grado de capacidad para captar los cambios en la economía puede haber una caída del 7.2% al 0.5%, que estaba previsto desde antes de la última declaración de
del gerente del banco. Es decir, allá hay algo extraño porque no veo mucho cómo esa economía puede descender tan rápido, de manera tan abrupta, y puede responder tan rápido, como decía Cristian ahora, a las señales que está enviando vía tasa de interés para que la demanda caiga y la economía no siga recalentada. Esa parte me parece extraña, y me parece más extraña aún porque este pronóstico venía desde antes. Es decir, era un pronóstico que tiene en cuenta, me imagino, unas ciertas expectativas que están digamos, muy, vamos a decirlo así, incorporadas a la manera en que miran la economía y en la que miran también a la forma en que los mercados, entre comillas, ven a este nuevo gobierno. Ahora, veamos la relación con el mundo global. Si uno se pregunta, ¿es posible que haya una política monetaria independiente en este mundo globalizado? Pues la respuesta es obviamente no. Estuve viendo el último estudio que hicieron, creo que se llama, el apellido de ella es Agripino, no recuerdo ahora, con Ellen Rey, que es el estudio sobre el ciclo financiero global. Y lo que uno observa allí es que el mundo contemporáneo, todas las economías del mundo están profundamente ligadas al centro de esa economía, que es el dólar estadounidense. Esa ligazón, digamos, esa dependencia hace que si uno quisiera, digamos, entender, hacer una representación de cómo funciona el mundo hoy, no solamente en términos de la oferta y la demanda, y en términos del consumo de bienes, y en términos del comercio de bienes reales, sino también en términos de la financiación, del flujo de capitales, y en términos del apalancamiento de intermediación de la economía, pues se va a dar cuenta que todo está ligado al centro que es Estados Unidos, y por lo tanto cualquier decisión que tome ese centro hegemónico, pues así lo llama el Enrey, o el hegemón de la política monetaria mundial, va a afectar y va a dejar casi que sin piso la política monetaria de los otros países. Entonces, en ese sentido, la independencia, digamos, es una tarea imposible. Y allí aparecen dos metáforas para hablar de nuevo de los mundos en que se encuentran tanto los miembros de la Junta del Banco como también los economistas que están tratando de pensar el mundo y la arquitectura monetaria y cambiaria del mundo desde otro punto de vista. Y hablo de los economistas del Banco Internacional de Compensaciones, del BIS. Ellos tienen una visión de la economía que viene de los años 90, en la cual la economía es internacional y lo monetario es internacional, es decir, es algo que se da entre naciones. Las naciones allí en ese modelo aparecen como islas separadas, que se conectan a través del comercio y se conectan a través de las monedas o el intercambio en monedas extranjeras, pero no tienen otras conexiones. En ese mundo y en ese modelo, que es el modelo que ha predominado en el mundo y que toma la forma de los modelos DDGE, con los cuales hacen los pronósticos las juntas monetarias del mundo, pues no hay ni sector financiero, no hay bancos, no hay créditos y no hay creación de dinero. O sea, son unos modelos en los cuales la economía es absolutamente real, pero es muy poco realista. Es decir, es una economía monetaria sin dinero, es una economía monetaria sin sector financiero, sin bancos y sin creación de crédito. En ese sentido, habría la metáfora inicial, que es la que genera el modo mental de pensamiento de estos banqueros, y lo que hace que todavía la historia que estén manteniendo es una historia que venga del lado de la demanda, a pesar de que los datos que conocemos, lo que planteó ahora Cristian con mucha precisión, vayan en sentido contrario. Digamos, a nadie se le ocurre que en este momento los choques de ofertas que vienen de la disrupción de las cadenas de valor agregado mundial, de la escasez y de la lentitud en la llegada, digamos, de automóviles, de los semiconductores, de todo lo que ha cambiado, digamos, después de la pandemia y del confinamiento en la economía mundial, no tenga efectos sobre la inflación. Pero lo que pasa es que en una historia como la que uno cuenta con tasa natural de desempleo, que es una tasa natural de equilibrio, a la cual está llegando la economía, está tocándola, y a partir de la cual se dispara la inflación, obviamente los choques de oferta no pueden ser tenidos en cuenta porque no caben en ese mundo, digamos, en ese tipo de modelo. En situaciones como esa, entonces, aparece que
¿Cuál fue la reacción? ¿Cuál fue, digamos, la primera alerta para los hacedores de política monetaria en el mundo? Pues fue la crisis financiera global de 2007-2009. Allí lo que se mostró es que obviamente los modelos DAGE, con lo que hacían los pronósticos, los bancos centrales del mundo no podían ni pronosticar, porque era imposible predecir la crisis financiera global, pero tampoco podían captar las fuerzas financieras, cambiarias y las fuerzas de apalancamiento y los fenómenos de tipo complejo que estaban ocurriendo en un mundo globalizado. Entonces, a la metáfora inicial, Adam Tooze, en un artículo sobre sobre los premios Nobel de Economía de este año, que paradójicamente fueron a tres pensadores desde la crisis financiera desde el punto de vista ortodoxo, él decía que hay dos metáforas básicas, la de las islas que ya les planteé, y la otra metáfora que es la metáfora de las redes complejas, en la cual tenemos un mundo totalmente interconectado y un mundo de obligaciones interconectado alrededor del dólar. Ahora veamos en qué sentido esto afecta a la política monetaria. Buena parte de los canales que ahora presentaba Cristian en su exposición acerca de por dónde está subiendo la inflación en Colombia tienen que ver con el factor cambiario. Y el factor cambiario tiene que ver con el hecho de que la mayor parte de nuestros intercambios, la mayor parte de nuestras compras, la mayor parte de nuestros capitales, el flujo de capitales que llega a Colombia, el flujo de capitales que sale de Colombia está en dólares. Por lo tanto, el cambio en la estrategia de la Reserva Federal, de comenzar a subir, a escalar, como planteaba Lucy ahora, la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal de Estados Unidos, pues llevó a que de inmediato hubiera una salida de capitales. Los flujos de capitales se dan de una manera rápida, violenta, volátil, no tienen orden. Y esa forma en que ocurren, aquí se vio, digamos, hace un mes hubo un episodio en el cual nuestros inversionistas de todas partes, colombianos y extranjeros, vendieron todo lo que tenían en TES, en los bonos de deuda colombiana, y por supuesto la deuda colombiana se encareció, el nivel de riesgo también de la economía se subió. Y uno se preguntaría, bueno, frente a eso, ¿qué puede hacer la Junta Monetaria? ¿Qué tipo de acción puede tomar? ¿Cómo puede reaccionar ante eso? ¿Qué tipo de control o de regulación puede ejercer frente a esa situación? En la situación de hoy y en el modo mental en que se encuentran, ninguno, pero sí hay alternativas. De hecho, vean que no es cierto que todas las economías emergentes de Sudamérica y de Latinoamérica depreciaron sus monedas. De hecho, ni el real brasilero ni el peso mexicano se depreciaron. Es más, el real brasilero y el peso mexicano se apreciaron frente al dólar en este mismo periodo de ahora, 2021-2022. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Qué fue lo que no hizo o qué es lo que no ha hecho la Junta Monetaria que hizo que, en el caso nuestro, tuviéramos los efectos tan graves que ha tenido en términos de la depreciación de nuestra moneda? Una primera respuesta es que tanto en Brasil como en Chile, que no estaba en la lista anterior, ha habido control de capitales y ha habido impuestos al flujo de capitales y ha habido regulación del flujo de capitales. Una buena parte de la depreciación de la moneda colombiana viene de esas caídas intempestivas y salidas intempestivas y flujos de capitales hacia el exterior, que se van simplemente por una razón muy sencilla, porque las tasas de interés están más altas por fuera y porque eso es más seguro, digamos, invertir por fuera. Y tercero, porque es la forma natural en que reaccionan ante la subida de la tasa de interés en los Estados Unidos. En ese sentido, la pregunta sería, ¿está dispuesta la Junta Monetaria a hacer control de capitales? ¿Está dispuesta a poner impuestos sobre la salida de capitales? ¿Está dispuesta a tener algún tipo de control? Allí viene ya una tensión de otro tipo, que es de tipo, digámoslo así, ideológico y de nuevo mental. Uno de los supuestos y los principios básicos es que los capitales deben fluir de manera libre por el mundo. Y segundo, que digamos la trilogía perfecta es una en la cual la tasa de cambio flotante es la que garantiza
que las economías que están siendo golpeadas por la apreciación o la depreciación de su moneda puedan sobrevivir en esa situación. El hecho es que la economía colombiana no ha tenido desde hace mucho tiempo control de capitales. No creo que la Junta Monetaria hoy esté dispuesta a hacerlo. No creo que lo consideren siquiera entre las acciones que deben realizar en este momento para luchar contra la inflación. Y además, no lo creo porque ellos no ven como parte de su misión tratar de controlar o regular los mercados financieros, el flujo de capitales, el flujo de salida de capitales y la parte cambiaria. La parte cambiaria se reduce simplemente a ver la conducta frente al dólar en términos de la balanza de pagos, pero no tiene nada que ver con la estructura, digamos, la arquitectura del sistema financiero mundial. Entonces, la pregunta que me haría en este momento es que la independencia de la Junta Monetaria sí ha permitido una política efectiva frente a la inflación. Allá hay dos problemas. Lucy planteó algo muy importante que de hecho estuve leyendo en estos días también a Jerome Powell y él decía algo similar. Decía, bueno, en términos científicos no sabemos realmente por cuánto tiempo, ni con qué presión, ni con qué fuerza debemos mantener el crecimiento de la intervención y debemos reducir, digamos, el crecimiento de la economía. O sea, no sabemos hasta dónde podemos subir la tasa de interés, no sabemos, y no sabemos tampoco cuándo debemos comenzar a soltar, digámoslo así, de nuevo la palanca, digamos, de la tasa de interés. Y no lo sabemos porque en principio no hay ningún modelo, porque además es muy difícil observar las fuerzas inflacionarias, lo que plantea Cristian ahora y Lucy, tiene que ver con eso. La observación en directo, en tiempo real de cómo evoluciona la inflación por sectores y si en verdad está correlacionada entre sectores, es casi que imposible en este momento, eso no existe en el conocimiento económico de hoy. Hay una aproximación con rezagos a cómo se están moviendo y de hecho la investigación de punta en inflación tiene que ver sobre todo con la idea de acercarse más al crecimiento de la inflación sectorial e intersectorial y ver si realmente se están moviendo sincrónicamente y si realmente corresponden a la demanda. Pero como lo planteaba Lucia ahora es muy difícil distinguir entre si el movimiento es de demanda o oferta y hay una parte de ambigüedad que no se puede adjudicar todavía con el conocimiento que tenemos. Si esto se aúna el hecho de que el conocimiento, y de pronto voy a ser un poco atrevido, que tiene la Junta del Banco de la República Colombiana está muy ligado al conocimiento económico de los años 80 y 90 y no ha cambiado, digamos, su visión de la macroeconomía para integrar lo financiero y el crédito y lo cambiario, pues yo creo que no se va a mover hacia allá. Y creo que en ese sentido vamos a seguir manteniendo una política supuestamente independiente, que sin embargo no lo es, y que además tiene un problema. Ahora que observaba la gráfica de la tasa de intervención y la gráfica de la inflación, va junta hasta ahora. O sea, el efecto hasta hoy del crecimiento de la tasa de intervención sobre la tasa de inflación ha sido nulo aparentemente. Eso no quiere decir que la política sea fallida, quiere decir que por ahora no hay ninguna observación de que esté de alguna manera cediendo la inflación. Ahora, por supuesto, hay un problema de observación, estamos viendo desde el punto de vista agregado y es posible que no sea el mejor. Entonces, en ese sentido, mi llamado, mi mensaje, mi moraleja es que lo primero que debería hacer la Junta Monetaria es un poco cambiar su relato, cambiar su modo mental, moverse hacia un modelo que considere la economía colombiana dentro de una economía globalizada, financiera, monetaria y cambiaria globalizada. El problema es que esa economía globalizada es una economía que es resultado de un proceso evolutivo. O sea, el dólar no es el centro del mundo financiero global y de todos los intercambios y de todas las deudas por casualidad. Ha sido un proceso evolutivo y el dólar ha sido terriblemente resiliente en ese proceso. Hoy tenemos una situación un poco peor, además de que Estados Unidos
tiene la moneda que concentra todas las transacciones del mundo. El 80% de todas las transacciones del mundo en moneda extranjera se hacen en dólares. El 50% de todos los intercambios se hacen en dólares. Y el 50% de todas las deudas también están en dólares. Pero además de todo eso, en la situación de hoy, hay un caso que es peor. Es que Estados Unidos se convirtió también en exportador de commodities. Y de hecho Estados Unidos entonces está recibiendo unas gigantescas cantidades de dinero en dólares del resto del mundo y está llegando a una situación que es absolutamente extraña. Casi siempre cuando Estados Unidos era, digamos, la moneda central, sin embargo tenían problemas con las commodities, no estaba, era importador de commodities, lo que generaba un cierto equilibrio. Hoy ya no lo es, hoy es un exportador también. Entonces hay una sobreacumulación de reservas en Estados Unidos y al mismo tiempo hay un poder gigantesco que tiene sobre el resto del mundo. Ahora, un banquero central, Jaime Caruana, creo que es el español y estaba en el BIS, planteaba esto, él decía, yo creo que es hora de que comencemos a pensar no tanto en la política monetaria para cada país, sino que empecemos a pensar también en el vecindario, en la vecindad. Es decir, la política monetaria no se puede hacer independientes o solos, hay que hacerlo con los demás. El problema es quiénes son nuestros vecinos y quiénes se reconocen como nuestros vecinos y quiénes nos reconocerían como vecinos en esa posible conversación. De hecho, cuando Ellen Gay se preguntaba a sí misma en su primer artículo 2013-2015 sobre esto, ella decía, bueno, lo primero que no podemos pensar es que van a haber acuerdos internacionales del tipo Bretton Woods. Eso está out of reach, está fuera del alcance, digamos, en este momento. ¿Por qué? Porque la complejidad de esos arreglos y el hecho de poner de acuerdo a las economías nacionales, los banqueros nacionales de tantos países distintos, con un centro hegemónico que es el dólar estadounidense, es muy difícil. Pero, al mismo tiempo, hay soluciones reales. Por ejemplo, el mismo Caruana plantea, bueno, ¿por qué no empezamos a interiorizar los efectos de los derrames, de los spillovers, de la retroalimentación de esos flujos financieros en las economías? El problema es quién lo acepta y si se pueden llegar a ese tipo de acuerdos. Eso implicaría de pronto en una especie de sueño, de regreso al futuro, en volver a un tipo de acuerdo como el de Bretton Woods, que obviamente sería imposible hoy, pero sí tenía un reconocimiento fundamental que yo creo que se debe mantener y que se debe de alguna manera reconocer. Es el hecho de que en una economía globalizada, la política monetaria y la política cambiaria no puede ser nacional, no puede ser de cada país, tiene que ser una política que de alguna manera responda a algún tipo de acuerdo o algún tipo de consenso, a pesar de las evidentes dificultades que hay. Bueno, lo dejo allí. Gracias.